sí, ¿qué es lo que me está pasando? Lo he hablado, pero no tengo revelación y es donde viene el Espíritu Santo a trabajar. Creo que hay herramientas muy importantes para, no es manejar, sino poder tener empatía con las personas con las que trabajamos, con las que compartimos dentro del ministerio, para poder lograr entender un poco qué es lo que esa persona está pasando, qué hay detrás del enojo, del resentimiento, porque a veces tengo personas que vienen y me hablan, es que la estoy pasando muy mal o tengo tal actitud porque me siento de tal forma, ¿verdad? Y el poder entender que las otras personas tienen problemas igual que uno, nos ayuda y nos facilita hacer el trabajo de que el Señor quiere que hagamos con ellos, ¿verdad? Y poder traerles luz a estas personas. Lo que pasa es que a veces las personas están como abrazadas digamos, a la falta de perdón, sabiendo que tenemos que perdonar y dice, bueno, ¿qué hago sin la falta de perdón? ¿Verdad? ¿Qué hago sin esta amargura? Ahora que me siento vulnerable. Y tampoco es malo ser vulnerable, sino que es parte de, porque nos estamos abriendo al Señor. Más, ¿qué más que abrirle al Señor nuestro corazón y que venga a traer luz en esas áreas de nuestra vida, como lo son las emociones, para poder cumplir el propósito que el Señor tiene para nuestra vida y para las demás personas, ¿verdad? No, tremendo, tremendo. Y qué bueno que usted menciona experiencias personales, porque lo ideal es que las personas se puedan identificar con cada una de ustedes. Sé que hay diferentes perfiles y también otra arista de las emociones es lo que se vive dentro de una congregación. Y para eso tenemos acá a la pastora Sara, que a pesar de ser una pastora joven, pues cualquier persona que se involucre en cualquier tipo de ministerio o algo va a tener que lidiar con las emociones, primero personales, pero en el caso de la pastora Sara tiene que lidiar con las emociones de la gente que tienen también. Entonces, ¿cuál es su experiencia, pastora? Wow. Mire, realmente sí. Es a veces un poco complicado porque exactamente como dice usted, tengo que trabajar con mis emociones y también tengo que trabajar con las emociones de nuestros hijos espirituales que tenemos. Y todos tienen caracteres diferentes y desequilibrios bastante fuertes también a veces. Y realmente lo que me ha ayudado a mí, eh, eh, individualmente, pues porque trabajo junto a mi esposo, pero individualmente a mí lo que me ha ayudado para ayudarlos a ellos, para la redundancia, eh, es que me tomo el tiempo primero de observarlos. O sea, no los juzgo al momento por la emoción que puedan tener, sino que me tomo el tiempo de observarlos, de ver su comportamiento, de ver cómo es cuando están felices, o qué causó que los enojara, o qué causó que tuvieran una emoción negativa. Esto me ayuda a mí a que cuando llegue el momento de bien sea aconsejarlos o escucharlos, me pueda desenvolver de una manera un poco más fácil, porque a veces las personas reaccionan, ahorita como en su adultez reaccionan desde su niño interior que su papá maltrató o que su mamá hirió o que un familiar lastimó, porque me ha pasado y no han pasado ni siquiera 24 horas de que tuve una consejería con precisamente una hija espiritual que me dice, no, pero es que yo soy así porque mi mamá era así conmigo. Y entonces yo, no, ni siquiera ya es una emoción de ella, sino que también es una emoción de su mamá. Entonces ya no solamente, digamos que manejo lo que ella pueda tener, sino que lo que su mamá eh, plantó en ella como hija. Algo que nosotros como padres debemos hacer con nuestros hijos es crear bases. Y si las bases que nosotros le damos a nuestros hijos emocionalmente cuando están pequeños no son buenas o son emociones negativas que le podemos dar, cuando ellos sean grandes, pueden ser adultos, pero en pensamientos todavía quedan en el pasado, en el mi mamá fue o mi papá me hizo o a mí me pasó tal cosa y porque yo ahora como adulto tengo que ser diferente, me cuesta ser diferente. Entonces, creo que es complicado, pero se puede lograr. Creo que es observando a la persona antes de dar una opinión,
o dar juzgarlos por algo, una acción o un comportamiento que puedan tener. Creo que primero es ver internamente cómo están ellos. Si están dolidos, porque hay muchas personas que hablan desde su dolor, hay muchas personas que hablan desde su tristeza. Y lo digo porque, o sea, me ha tocado recibir hijos así y yo les pregunto, ok, está bien, me contaste lo que está pasando ahorita, pero ¿y de niño cómo era tu mamá contigo? Y entonces allí se desploman y cuentan todo. Yo, allí está el detalle. Yo siempre me voy como que, ok, háblame de ahorita, ok, chévere, pero ahora vámonos más atrás, vámonos unos años más atrás. Y siento que para mí personalmente me ha ayudado muchísimo para poder ser luz a la vida de los hijos que nos ha tocado tener por misericordia de Hashem acá en Perú. Excelente, Si bien es tremendo. cierto, ajá, si bien es cierto, la infancia tiene un papel sumamente importante en lo que es el desarrollo de las emociones. Cuando estudiamos las emociones nos damos cuenta que duran solamente 90 segundos y es increíble. ¿Qué pasa entonces para que una persona desarrolle un comportamiento o una conducta totalmente ya establecida? Es la cabida y cómo nosotros procesamos esas emociones. El niño, cuando es muy recién nacido, no tiene forma de expresar a través del lenguaje qué es lo que siente, ni cómo reaccionar ante el hambre, ante el frío, ante el dolor, ante las situaciones. Y la única forma que tiene es a través de las emociones. Pero si esas emociones, si el llanto no es canalizado adecuadamente, si la alegría, si el bebé está balbuceando y no recibe la mirada de la madre, si al niño cuando llega todo entusiasta a contar algo, no se le escucha o se le calla, ese niño va a ir aprendiendo y establece ya no una emoción, sino un sentimiento. Y esos sentimientos se van a ir desarrollando y se van a ir consolidando en conductas. Y esas conductas pueden, como decía la pastora Sara, desarrollar ya en situaciones emocionales, de adaptación, que no le permiten a esa persona desarrollarse en la plenitud que el Señor en su voluntad desarrolló para esa persona. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios dice en Salmo 139 que somos una hechura perfecta de Él, que nuestros ojos, dice, vieron, nuestro embrión vio los ojos del Eterno cuando Él nos estaba formando. Y somos seres completamente emocionales. Somos seres capaces de transmitir alegría, capaces de transmitir una situación de enojo, capaces de transmitir asombro, agradecimiento, una serie de cosas que nos permiten. Pero muchas veces el contexto en donde ese niño se va a desarrollar es lo que va a provocar que ese niño más adelante tenga problemas para controlar o manifestar sus emociones. Si ese niño fue callado, si ese niño fue ignorado, si ese niño si lloró y nadie le atendió, son vacíos que se van a desarrollar y que esa persona lo va a establecer como un comportamiento. Entonces, esa persona va a ser más aprensiva, va a ser más temerosa, va a ser más miedosa, o esa persona va a ser más iracunda porque aprendió de que a través de la agresividad o a través del enojo era la única forma de que captaba la atención de su entorno o de sus padres. Entonces ahí esto juega un papel muy importante. A veces nos engañamos a nosotros mismos porque no estamos controlando las emociones. A veces se suprimen, a veces se disimulan, a veces se manipulan, a veces se provocan emociones. Pero el control
está más relacionado con la riqueza espiritual que con cualquier otra cosa. Yo puedo puedo controlar la ira, puedo controlar el enojo, puedo controlar el miedo, pero llega un momento en donde tal vez esa experiencia, que puede ser completamente nueva, me saque fuera de contexto. Entonces ahí el papel de lo que yo creo, de lo que yo soy como persona, de mi autoestima, de mi identidad, es lo que me va a permitir a mí responder a esa situación. Y ahí la autoestima está muy relacionada en cómo yo me veo como hija de Dios, cuáles son mis atributos, cuáles son las capacidades, las fortalezas, todo lo que Dios me dio. Pero si es un niño que no ha desarrollado una autoestima adecuada, difícilmente va a poder también desarrollar una relación con Dios. Entonces, cuando yo trabajo en consejería, siempre me gusta llevar a esa persona a su identidad con Dios. Para mí eso es lo más importante, porque si la persona sabe quién es en Dios, si la persona se sabe hijo, si la persona se sabe amado, si la persona se sabe aceptado, si la persona se sabe que todo lo que representa es bueno, es agradable, como dice la palabra de Dios cuando dice que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno y agradable, es una persona que va a tener autoconfianza. Es una persona que, aunque hay algo que tal vez no le moleste, hay algo que tal vez le provocó enojo, va a tener la capacidad para decir, estoy enojado o me siento molesto o esto me sacó de las casillas. Pero cuando una persona no tiene una autoestima, no tiene una imagen paterna, no tiene una relación adecuada con Dios, entonces lastimosamente podemos maquillar a través de la psicología y la consejería y ahí es donde la consejería se hace eterna, porque se hacen codependencias. Esa persona vuelve una y otra vez y al final lo que esa persona necesita es volver a sus inicios, que es la relación que tenía con el Padre antes de que naciera, cuando sus ojos podían ver a Dios con toda confianza, cuando su embrión podía ver a Dios con toda confianza. Y entonces cuando esa persona puede volver a esos inicios, entonces tenemos una plataforma ya adecuada para ir nivelando no solamente los neurotransmisores, porque hay personas como las personas con déficit atencional, como las personas que tienen espectro autista, que son reales, o sea, cada vez las estamos teniendo más y nosotros no podemos llegar con una consejería, nosotros no podemos llegar solamente con palabras. A esas personas tenemos que llevarlas al inicio. Y el inicio y sus orígenes es donde ella fue gestada en el corazón del Padre. Wow. Tremendo, Sí. tremendo. Acá estamos viendo algunas consultas que surgen por acá y de pronto yo me imagino que la gente se pregunta si estas grandes mujeres que están acá han tenido alguna vez un problema de no gobierno de emociones. Entonces, les pongo ahí la pregunta, alguna que quiera comentar, alguna situación donde ustedes, porque aquí se ve muy bonitas dentro del panel, digamos, exponiendo todas las emociones y todo, pero estoy seguro que como todos nosotros en algún momento hemos tenido derrotas dentro de las emociones, así que si alguna quiere comentar algo, honrando la pregunta que están colocando acá, de alguna experiencia que hayan tenido donde no supieron gobernar y luego me imagino que hay una contraparte donde dijeron, bueno, ya voy un poquito asimilando qué es lo que se tiene que hacer, así que ahí les dejo a alguna que quiera tomar esa pregunta. Claro, yo podría hablar un poquito de mi experiencia, no está muy larga, ¿verdad? No Fue ayer, dice usted. Reciente, ¿verdad? Algo que hablaba Martita muy importante es de que cuando callamos las emociones,
¿verdad? Que la suprimimos y cómo el cuerpo empieza a reaccionar. Hasta el mismo David dijo en los Salmos, callé y mis huesos envejecieron, ¿verdad? Y cómo nos afecta eso en la salud física, salud mental, sino también física, cuando manejamos niveles de estrés muy altos, cuando nos llenamos, bueno, Martita y la pastora, que somos todas, somos mujeres con un ritmo de vida bastante fuerte, y tras eso tenemos que lidiar con mucho amor con las personas, porque en realidad, así como le han tenido el Señor paciencia a uno, uno también tiene que ser misericordioso y también tenerle paciencia a las personas que Dios pone en nuestro camino. Y a raíz de esto, bueno, yo he tenido una crisis fuerte de lo que es el estrés, ¿verdad? El no poder manejar el tiempo, el no poder manejar y poner límites, ¿verdad? Decir, bueno, hasta acá. El decir hasta acá, el no poder decir que no en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando uno no quiere, creo que eso es un problema muy frecuente, especialmente en la cultura latinoamericana, que nos cuesta decir que no, porque la otra persona se resiente y he tenido que tomar la decisión de tomar un espacio de tiempo y aislarme de muchas cosas de decir, bueno, pues hasta de la misma universidad, ¿verdad? Decir, bueno, tengo que bajar el ritmo porque yo soy un ser humano y me dio una crisis de migraña terrible que pasé, todavía ahí tengo jaquequilla, pero pasaron una semana muy fuerte que hasta el hospital fui a dar y dije, tengo que parar el ritmo porque no voy a dar ni en el ministerio, ni en la universidad, ni en el trabajo, ¿verdad? Y tengo que hablar de cómo me siento, de que el estrés y cómo produce el estrés, altos niveles de cortisol, ¿verdad? La agenda. A veces llegan, he estado leyendo este libro que se llama Emociones que matan del doctor, ay, no lo tengo por acá, pero las emociones que matan y él explica cómo la gente al no tener sus emociones resueltas, al no buscar ayuda, ¿verdad? Empiezan a padecer depresión alta, de cáncer, eh, hasta está la famosa fibromialgia ahora, ¿verdad? Que es una enfermedad completamente emocional. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas cosas, uno dice, tengo que tener un espacio para poder respirar y meterme con el Señor y decirle, bueno, Señor, esto me está pasando, necesito que me des una guía de cómo, de qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que no estoy hablando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo emocionalmente? Y que Dios vaya poniendo las cosas en orden, ¿verdad? Porque a veces por estar tanto metidas en tanto, a veces no se puede servirle a Dios. Uno quisiera como hacer todo, pero no está dentro de las posibilidades. O sea, hay cosas que definitivamente tenemos que decir que no, que este no es el tiempo y por salud física, por salud mental y por nuestra paz, porque el Señor no nos quiere así, ¿verdad? A veces hasta las emociones nos vienen a subyugar y son como una carga realmente y no nos están ayudando a avanzar, sino que más bien nos están reteniendo. Y ha sido duro porque uno como mujer se le demanda demasiado en la sociedad, en el trabajo. Yo trabajo con muchos hombres, o sea, la mayoría apenas somos dos mujeres y cuesta, o sea, cuesta en un mundo de machos, ¿verdad? A veces yo soy jefa y he tenido que lidiar con faltas de respeto de compañeros porque creen que uno es mujer y le pueden pasar a uno por encima. Entonces también ahí viene como una frustración por parte de uno que uno dice, Señor, ¿cómo manejo yo esta frustración? ¿Verdad? Entonces ha sido como muy difícil, pero uno aprende, o sea, uno aprende a que hay un gobierno, ¿verdad? Sobre las emociones, a que Dios está delante de uno y que uno tiene que caminar confiado, ¿verdad? Y que sea el Señor el que sane, porque, digamos, uno puede ir al psicólogo, o sea, y podemos ir al psicólogo y nos ayuda montones a guiarnos más o menos por dónde es, pero al final del día, el que trae la sanidad, el que trae ese bálsamo, el que trae ese shalom, esa paz
que sobrepasa todo entendimiento es el Señor, es el Espíritu Santo. Él es el que trae la sanidad Claro. de las emociones. A veces necesitamos una ayudita, bueno, para uno ver la perspectiva y entender de dónde es que viene, porque como hablaba la pastora Sara y Martita, de que del niño interior que tenemos, ¿verdad? De que prácticamente a veces se le sale a uno la chiquita malcriada, ¿verdad? Y uno quiere agarrar del cuello a todo el mundo, pero no se puede. Ahora, Silvia, usted mencionaba algo acerca de un libro que usted está Ajá. leyendo para traer control a eso. Algo que me parece importante es lo que ustedes han comentado como en general, que el tema del gobierno de las emociones tiene que tener una contraparte, o sea, hay que hacerle frente a esas emociones como que no se quieren sujetar. Usted ha mencionado, por ejemplo, doña Marta, acerca de las consejerías, ya sean tipo ministerial o de psicología, la pastora también con las asesorías que le da a sus hijos ministeriales, espirituales y todo, y Sil con el libro también, que nos estaba mencionando que utiliza esa información para entonces integrarla a su ser, a su yo, y de ahí poder tener un gobierno sobre las emociones. La pregunta aquí sería la siguiente: ¿qué tan importante ven ustedes lo que es la formación? O sea, para gobernar las emociones, ¿qué tan importante es integrar dentro del ser humano tipos de información, ya sea a través de un consejo, una instrucción, a través de un libro, una instrucción, o bien a través de un líder ministerial que esté por encima de nosotros? La que quiera tomar la pregunta. Bueno, definitivamente la formación es básica, porque hay una cosa que se llama inteligencia emocional. Hay personas, y lo topamos en profesionales, que son increíblemente inteligentes. Vemos ingenieros, vemos médicos, vemos personas, inclusive estrellas, figuras públicas, y tienen una inteligencia o un coeficiente intelectual muy alto, pero la inteligencia emocional no ha sido desarrollada. Y la inteligencia emocional tiene que ver con ese entrenamiento que ese niño desarrolla, ese estímulo, esa exposición a la frustración, esa capacidad de resolver conflictos, ese entorno nutritivo que rodea al niño desde sus etapas más tempranas y que le permita ir desarrollando confianza. Pero vuelvo a lo mismo, Esteban. Yo tengo muchos años de trabajar y de ver niños. He sido mamá, gracias a Dios. Tengo 2 hijas ya grandes y muy exitosas. Pero desde muy pequeñas, mi tarea fue ver cómo desarrollo esa inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional, bueno, hay muchos psicólogos que la desarrollan con estrategias y de todo, pero últimamente la revelación que Dios me ha venido dando y que al final es más efectiva en las terapias es que Dios le sea revelada a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona conoce de Dios, esa persona sabe de Dios, pero que Dios se ha revelado como ese Padre, que le sean revelados sus atributos, que le sean reveladas sus dones, que le sea revelado cómo Dios quiere manifestarse a esa persona. Eso le permite a esa persona pasar de una situación basal a una situación en donde es como una catapulta que es tirada de forma rápida al crecimiento, tanto emocional como espiritual, como mental, porque se abren los canales de aprendizaje. Entonces, lo que tal vez estaba velado porque la persona era orgullosa, porque la persona era inhibida, porque su corazón estaba endurecido por temor a ser lastimada, o porque sus ojos estaban tal vez entenebrecidos. Al permitir que Dios se revele a esa persona
tiene un crecimiento increíble, en donde su inteligencia emocional empieza abismalmente a crecer progresivamente. Y ahí es donde yo he visto los mayores cambios. Con respecto a la primera pregunta que estabas hablando y lo que Silvita hablaba, una de las emociones más difíciles que se enfrentan hoy en día, aunado a la ira, pero una de las emociones que literalmente matan es el temor. Es el temor. Y yo recuerdo que el temor está muy relacionado con el temperamento que tú tienes. Si es un temperamento sanguíneo, probablemente esa persona, el temor la haga hacer cosas impulsivas. Pero si es una persona colérica, o sea, de temperamento colérico, esa persona, el mismo temor va a hacer que agreda, que dañe, que le serruche el piso a las personas, que se abra paso como dé lugar. Pero el temor en una persona de temperamento melancólico va a hacer muchas veces que esa persona se paralice y que todas las oportunidades que se van dando en el camino sean desperdiciadas. El temor en una persona flemática va a hacer que esa persona rehuya situaciones en donde sienta esa emoción. Entonces, va a buscar el placer, va a buscar la comodidad, va a buscar situaciones en donde todo sea amor, armonía, pero cuando hay situaciones de temor, esa persona trata de rehuirlas. Entonces, las vemos estancadas, son personas que tienen mucho potencial, son personas que tienen muchas cosas que dar, pero que al final su forma, el canal por donde se procesa, que al final tiene que ver con el temperamento, condicionan la respuesta. Entonces, cuando hablamos del papel del Espíritu Santo en el control de las emociones, es increíble, porque el Espíritu Santo te revela al Padre. Y la palabra de Dios dice de que el Padre es amor. Y cuando se te revela ese amor, tú puedes crecer en seguridad, puedes crecer en confianza, puedes desarrollar todo el bagaje de habilidades, de dones, de capacidades que tienes y puedes avanzar porque el Espíritu Santo te está revelando eso. Claro. Y algo muy importante también es que para cada, digamos, emoción negativa hay un don o un fruto del Espíritu Santo. Si yo tiendo a irarme mucho, si yo tiendo a ser agresivo, si yo tengo a ser impaciente, si yo tiendo a ser intolerante, hay un don, hay un fruto que me permite establecer el dominio, el gobierno de Dios en mi vida, desplazar ese sentimiento o controlar esa emoción y permitirle a Dios establecer su gobierno en mi vida. Y eso es increíble, porque de repente tú puedes enseñarle a un paciente terapias de autocontrol, puedes llevarlo por el conductismo, puedes llevarlo a preguntarse cuál es el origen de por qué es tan agresivo, puedes inclusive hasta medicarlo, pero cuando esa persona se encuentra con la persona del Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo empiece a gobernar en su vida, esas emociones son totalmente desplazadas. Entonces, de repente haya temor, pero tú sabes que Dios está bajo control, tú sabes que Él es amor, tú sabes que Él te da fe, tú sabes que puedes caminar confiadamente porque Él está. Entonces, la persona puede desarrollar toda su personalidad, todo su bagaje desde cualquier punto, bien sea empresarial, laboral, profesional, ministerial, porque ha conocido realmente quién es Dios.
Claro, claro, claro. De pronto se me ocurre acerca de lo que viene comentando doña Marta y bueno, lo que han comentado todas, acerca de cuando una persona recibe una instrucción y generalmente esto se va a ver no tanto en una consulta profesional, por ejemplo, en el caso del tema de iglesia. Sabemos que la gente de iglesia, generalmente hay un líder espiritual que está a cargo de eso, como lo está la pastora Sara y el profeta, Pastor Brian, no sé cómo decirle, el Brian tiene muchas facetas, pero al fin de cuentas ellos están a cargo de ese lugar. Pero pastora, ¿cuál es su experiencia cuando una persona a usted le brinda una instrucción? Y sé que les ha pasado a todas y tal vez la gente que nos está escuchando, que usted está viendo todo el panorama, o sea, Dios, el Eterno, como usted le llama, el Creador le muestra a usted todo, ya sea, por ejemplo, doña Marta, en su parte profesional, ve todo el esquema, pero ve que esa persona no aplica nada de lo que se le está dando. ¿Cuál es su experiencia a través de eso? ¿Cuáles son los recursos que usted utiliza? Ya sabemos que, pues, somos personas de fe, entonces vamos a utilizar oración y ayuno, pero más allá de eso, en base a la experiencia, pastora, ¿cómo ve usted este entorno? Wow. Están hablando de todo lo que he estado pasando estos días. Créeme que estoy allí calladita, pero estoy escuchando, estoy aprendiendo. Miren, realmente nosotros, a pesar que somos jóvenes y por misericordia de Dios que nos da la sabiduría para saber manejar a personas que son mucho mayores que nosotros, y a veces nosotros quitamos como que ya el cargo de pastor o ministerialmente lo que podamos hacer, y yo le pregunto a mi esposo, amor, pero si es mayor que nosotros, ¿no se supone que deberían ser los papeles diferentes? Y mi esposo me dice, bueno, amor, solo Dios sabe el porqué de las cosas, ¿no? Y si estamos para ayudarlos, es lo que debemos hacer, estamos para servir, algo de que nosotros siempre decimos que estamos para servir. Y realmente sí nos ha pasado muchas veces de que las personas vienen, nos cuentan sus problemas, su situación y todo, y uno, como pastor, uno trata con el amor, a pesar que a veces quiere, así como los padres cuando los hijos hacen algo y quieren ya caerle ya a palo de una vez. Pero desde el amor operamos y bueno, puedes hacer esto. No, no les imponemos de que haga algo, pero sí le damos como que opciones de lo que puede hacer. Le ponemos como en bandeja las opciones que puede tomar, los caminos que puede tomar, y depende de la persona si los toma o no. Muchas veces nos ha pasado que podemos ponerle 3, 5, 10 opciones a la persona enfrente de él o de ella, pero la persona toma el camino que a él le parece o que a ella le parece. Y lamentablemente a veces no es por la instrucción, no es por el consejo, no es ni siquiera por amor o para ver si me va bien o no me va bien con lo que me dijeron los pastores, sino que simplemente hacen las cosas al revés de todo lo que uno les pudo haber enseñado. Y algo que nosotros hacemos es que le damos su espacio, porque por más que nosotros podamos ministerialmente ser pastores y todo lo demás, pero no podemos imponerle, obligar a una persona a tomar una buena conducta cuando la persona ya es mayor de edad y se supone que debe hacerse cargo de sus acciones y es consciente de los pensamientos y es consciente de las decisiones que pueda tomar. Entonces, nosotros, desde ay, se me fue la palabra, Dios mío, desde lo que nuestras experiencias de vida, nosotros lo que hacemos es nosotros cedemos a un lado y le dejamos el camino libre. Ya esa persona decide si toma la instrucción, si toma el consejo, si la persona decide que Dios intervenga en su vida, queda a decisión de la persona. O sea, no imponemos de que o nos molestamos con la persona porque no hizo algo. O sea, simplemente ya no lo hiciste, no lo valoraste, un paso al costado y usted siga su camino como usted mejor le parezca, digamos Claro. de esta manera, porque entonces ya nosotros estaríamos influyendo no solo en las emociones de la persona, sino también estaríamos en las emociones negativas de nosotros, de que queremos nosotros obligarlo porque me incomodó, obligarlo porque me molestó, que no lo hizo como yo dije,
pero ya no sería, digamos, una manera sabia de aconsejar, sino que estaríamos nosotros aconsejando desde una emoción negativa, ya nosotros como personas. Entonces, tratamos de ser equilibrados en esa parte. Cuando sabemos que emocionalmente nosotros quizás nos involucramos o sentimos una emoción negativa, tratamos de poner un stop, de poner un límite, le damos el espacio a la persona, tomamos espacio nosotros de respirar y concentrarnos en las demás personas que sí quieren y desean un consejo que nosotros le podamos dar o una ayuda en su camino de vida. Claro, claro, claro. De pronto surge una pregunta acá y se la voy a dar a Silvia. Silvia, ¿hasta dónde cree usted, conforme a lo que hemos venido comentando y lo que está comentando la pastora, que es el límite de la emoción o del sentimiento de la paciencia? Porque a veces una persona puede estar, por ejemplo, en un cargo, ya sea laboral, ya sea un cargo ministerial, pero al final de cuentas está a cargo de un área. Hasta dónde la persona tiene que estar, el líder, perseverar en la paciencia con esa persona, o hay un límite en el cual usted diga, bueno, ya no, ya con esta persona, por más que yo le dé esto, por más que yo haga de esto otro, que estoy encima, que le mando mensajes, o sea, ¿cuál es el límite que considera usted que se debe de tener a la hora de tratar de ayudar a una persona que realmente no está dando, como diría yo, un fruto de querer corregir esas áreas? Esteban, esa es una pregunta como muy comprometedora porque no por el puntos, sino porque yo he sido esa es como una oveja muy descarriada, ¿verdad? Entonces yo era y me voy por este lado, ¿verdad? Que mejor me voy por este lado y que volvía otra vez y me tuvieron mucha paciencia. Hubo gente que no, me topé con personas que no, que me juzgaron, me condenaron y así como topé con personas que no y que me pudieron entender y donde yo me pude sentir identificada, ¿verdad? Y donde tuve ayuda. Yo hace 5 o 6 años, 6 años, por ahí 7 años, salí de una relación muy, muy, muy tremenda que me metí ahí por malas decisiones, ¿verdad? Por no tener las emociones sanas, por no tener esta parte de amor propio, de darme el valor como mujer, como hija de Dios. Caí en una relación dañina, ¿verdad? Súper tóxica. Y cuando yo tomé la decisión de salir de ahí, topé con el favor de Dios, porque otra cosa no le puedo llamar, de encontrarme con una persona que me levantó en su momento, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana, duré casi un año tratando de superar la relación, pero fue lo mejor y lo peor que me pudo haber pasado. Esta persona me tuvo mucha paciencia, no era la primera vez que yo me le iba, me saltaba de bando, ¿verdad? Y le agradezco a Dios porque a partir de ahí mi vida cambió por completo y Dios hizo algo, o sea, no les puedo explicar que, como decía Martita, el Señor viene y hace algo, o sea, yo no sé qué fue lo que hizo que a partir de ese año mi vida cambió, yo empecé a tomar decisiones para mí, ¿verdad? Para mi crecimiento, tanto espiritual como profesional. Y es muy difícil, creo que sí tienen que haber límites, ¿verdad? Y hay cosas que se pueden tolerar y uno puede ser empático, ¿verdad? Y yo fui una persona que Dios le ha dado miles de oportunidades y que ha levantado y ahora yo también estoy aprendiendo porque la paciencia a veces a mí sí, soy sincera, a mí sí se me agota, yo no tengo el corazón de pastora, yo a veces quiero como agarrar a la gente del cuello, ¿verdad? Porque diga, yo en mi posición nunca me hice la víctima, entonces a veces me cuesta como que la gente siga chineando lo mismo, ¿verdad? Y como decía la pastora, a veces la gente quiere seguir, solo quieren escuchar como la aprobación de lo que están haciendo. Y no es así. Y hay gente que vive abrazada a no superarse, a no querer salir de donde están, ¿verdad? Dios abre la puerta para que uno salga, abre la puerta de esa calle para que usted salga de donde está, de la emoción negativa, como le llaman, ¿verdad? Esa parte del alma que está dañada. Dios da la oportunidad, pero la gente a veces
muy acostumbrado y quiere seguir viviendo, haciéndose, digamos, el papel de víctima o el papel de no, a mí me gusta estar así y estoy cómodo, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que entender que uno ya ahí tiene que dejar ir a la persona, ¿verdad? No es fácil porque uno conoce la condición de todos los trabajadores, ¿verdad? Las necesidades que hay y a veces muy lamentablemente hay que tomar decisiones de dejar ir a la gente, porque ahí es donde yo como empresaria pienso, yo necesito estar bien como empresa, necesito dar un buen servicio al cliente, necesito Claro. personas que quieran hacer lo mismo, porque yo quiero que esto funcione, que esto crezca y pueda bendecir más gente. Pero si no tengo el personal correcto y uno ya le dio una, dos, tres unidades, cuatro, ya, y hay cosas que usted ve que no cambian, uno dice, ya es tiempo de que yo tengo que dejar ir. A veces a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho soltar, ¿verdad? Porque tenemos un apego y el apego, por donde usted lo quiera ver, no es sano. O sea, los apegos no son sanos y uno se apega y uno a veces cree que es como la, no sé, como una, ¿cómo se llaman estas? Que hacen ayuda social, ¿verdad? Y nosotros no Ahora somos, ya, benéfica. caso, ¿verdad? La empresa no es de ayuda social, pero sí, sí, mi anhelo es producir más trabajo para bendecir a más gente, ¿verdad? Y que vayamos creciendo todos juntos. Pero sí es muy difícil y creo que sí, tiene que haber límites, por supuesto. Tiene que haber una estructura, tiene que haber límites porque uno no puede seguir en lo mismo. O sea, se atrasa tu propósito, se atrasa mi propósito, yo no puedo caminar jalando gente, ¿verdad? Si no quiere salir adelante, yo no puedo. Hay un tiempo en que Dios te dice, péguesele a esta persona, ¿verdad? Pues a veces usted no sabe ni dónde le sale la gente. Y años después, digamos, yo tengo gente que me escribe y me dice, Silvia, estoy pasando por una mala situación y tal vez tengo años de no verla. Y uno dice, ah, tal. Y ya le pone lo que uno puede percibir. Esa, ¿verdad? O sea, no, pienso que tenemos que aprender también como líderes, ¿verdad? Que tenemos un límite, no nos podemos desgastar. Creo que Jesús nos enseña eso también, ¿verdad? Que como hay Claro. límites y una persona que creo que en sus momentos más difíciles, él también buscó ayuda, ¿verdad? Buscó a sus personas más cercanas y cuando uno tiene personas cercanas con quien contar para poder abrirse sin temor a ser herido, sin temor a ser juzgado, creo que y personas que amen a Dios, eso le cambia la vida a cualquiera, porque nosotras como mujeres, líderes, pastora, que nos desarrollemos y en la posición realmente no es nuestra posición, nosotros ocupamos a alguien en quien ayudarnos. Por eso que hablabas de las herramientas ahora es algo muy integral, como decía Martita, y la inteligencia emocional. Es importante que todas las personas tengamos alguien de confianza con la que usted se sienta bien y con la que pueda abrir su corazón, así como Jesús lo hizo con creo que fueron los 3 discípulos a los que llamó, igual se durmieron, pero eran sus amigos, Claro. ¿verdad? Un momento más difícil. Doña Marta, ¿qué me dice usted? Perdón, es que se te cortó ahí. Doña Marta, ¿qué Bueno, me dice usted de las impresiones acá? Definitivamente no podemos pastorear emociones. No podemos pastorear emociones y cualquier intervención, sea ministerial, laboral, profesional, tiene que, pedírsele a Dios la sabiduría y el entendimiento para abordar a esa persona. No podemos desarrollar codependencias, porque muchas veces esa persona está tan herida o está tan retraída o oprimida que lo que necesita es validar su comportamiento. Y en realidad, cuando vemos a Jesús y vemos el ministerio que él tuvo con sus discípulos, él no vio al Pedro berrinchoso,
ni al Pedro impulsivo. Él vio más allá, él vio propósito. Él vio a futuro cómo Pedro se iba a convertir en ese apóstol que iba a llevar a 3,000 inicialmente personas al conocimiento del reino. Y no se centró propiamente en las emociones, ni tampoco cuando estuvo y confrontó a Santiago y a su hermano y les dijo los hijos del trueno, porque eran personas muy iracundas. Entonces, nosotros no podemos chiñar emociones, no podemos desarrollar codependencias. Nosotros tenemos que llevar a esa persona a la interiorización de que entienda cuál es la emoción con la que está teniendo problemas o la que le está desarrollando dificultades para adaptarse o dificultades en sus relaciones o dificultades para avanzar. Una vez que esa persona desarrolla, toma conciencia si es el enojo, si es la ira, si es el miedo, si es la ansiedad, esa persona tiene que catalogarla y determinar cuánto daño esa emoción ha provocado en su vida para que haya rompimiento. Porque si la persona no hace rompimiento, difícilmente va a poder avanzar. Por más que queramos como pastores o queramos como profesionales, la persona no va a poder avanzar. Y desde el pobrecito tampoco. Se han dado situaciones laborales en donde uno dice, pobrecito, tiene familia, pobrecito, es que tiene hijos, pobrecito, es que él es así, pobrecito, es que de pequeño le pasaron todas estas situaciones. Y desde el pobrecito tampoco vamos a poder ayudarlo. Yo siempre trato de que la persona vaya a su diseño original, vaya a como Dios lo ve. Y ese entendimiento de cómo Dios lo ve y cómo Dios quiere que él avance es lo que le va a permitir, junto con la determinación y el rompimiento, poder empezar a dar pasos hacia la libertad. Inclusive hay momentos en donde la persona puede ser liberada de situaciones, porque muchas veces esas emociones retraídas pueden dar apertura a situaciones espirituales. Y para no ahondar mucho en el tema, porque tenemos público de todo tipo, Claro. Sí hay emociones que pueden dar apertura a situaciones emocionales. Entonces, igual, si yo no trato de cerrar esas puertas o de trabajar qué fue lo que ocasionó, probablemente de aquí a un mes, de aquí a un par de días, la casa va a estar barrida, todo va a estar en orden, pero de repente vuelvo a reincidir en esa situación. La persona tiene que tener conciencia de cuál es esa emoción, de dónde la siente, de cómo lo está afectando y qué es lo que él tiene que hacer. Otra de las herramientas que yo utilizo es llevarlo siempre a la palabra, porque Salmos está lleno de promesas y de cómo David lidió con esas emociones, lidió con el temor, lidió con la depresión, lidió con la ansiedad, lidió con su autoconmiseración, lidió con muchas cosas, y cómo David siempre llevaba sus ojos e inclinaba su corazón a Dios. Y eso es muy importante. No, el tener a una persona por más sesiones, eso hace que la sesión o el proceso dependa de mí, y al final no depende de mí. Yo no puedo cambiar a ninguna persona, es Dios el que puede cambiarla, es Dios el que la diseñó, esa persona es imagen y semejanza de Dios, no se parece a mí. Así que yo siempre la llevo hacia Dios, y siempre es importante que si estamos lidiando con el temor, llevarla a promesas, a versículos, y que esos versículos empiecen a revelarse en su vida, que esa persona empiece a declararlos, empiece a verbalizarlos, empiece a transformar su mente, porque en la medida en que su mente es transformada, van a empezar a darse procesos
psicobiológicos, van a haber sanidades en los neurotransmisores, van a haber sanidades en el alma, que muchas veces el alma está fragmentada por situaciones y traumas, van a haber liberaciones y van a haber muchas cosas, pero la persona tiene que querer y tiene que estar consciente de con qué está lidiando. También tienen que haber espacios para recuperarse. ¿Por qué? Porque Dios nos promete de que podemos traer a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestras emociones, recuperación, sanidad y transformación. Pero ese proceso no va a empezar si nosotros no queremos. La motivación, las ganas de hacerlo es importante, pero sobre todo siempre llevar a esa persona de una u otra forma al conocimiento de la palabra, porque la palabra es al final lo que va a quitar ese velo de sus ojos, va a quitar ese sentimiento del el pobrecito, yo no puedo, yo soy así, yo no soy culpable, son las personas las que me incitan, son las circunstancias, y cuando la persona se da cuenta de que es responsable, de que ella misma genera esas emociones y que ella misma, con ayuda del Señor, puede gobernar sobre sus emociones, entonces esa persona empieza a avanzar, pero rápido. Y claro, al final, pues hay muchas habilidades, pero algo con lo que hay que quebrantar o con lo que hay que romper inicialmente es con el orgullo. ¿Por qué? Porque yo, si no me doy cuenta, si no quiero aceptar que yo soy la de la situación, que yo puedo tomar un papel activo sobre la emoción o sobre lo que me está gobernando o lo que me está afectando, por supuesto que no van a haber cambios, como decía Sarita, por más intenciones que tenga como pastor, como consejero, como empleadora, no van a haber cambios. Y siempre le digo también a la persona, ¿cómo se visualiza? ¿Cómo sería su entorno si no existiera esto? ¿Cómo se visualiza? Y empieza a declarar con su boca cómo podría ser diferente. Claro, y entonces cuando la persona empieza a hablar y empieza a declarar y empieza a construir, es una forma de poder visualizar cómo podría empezar a materializarse, a concretarse, eso que tanto pareciera que es difícil, pero que está a un paso de distancia. Es simplemente querer hacer las cosas. Claro, claro. Qué bueno eso que menciona y algo que también para que las personas que nos están observando y nos van a observar después es que dentro de los talleres virtuales o los conversatorios hay un contexto bastante interesante y es que en años anteriores la espiritualidad se ha dividido un poco del tema científico o del tema profesional y creo que estamos en tiempos donde las cosas se están unificando. O sea, tenemos en este momento, primero que todo, 3 mujeres líderes y eso le doy mucha gloria a Dios de tener esto porque eso no es un contexto que sea muy usual si lo vemos años atrás y bueno, le agradezco a Dios poder tener esa oportunidad de compartir con ellas que están acá. Pero más allá de eso, lo que está sucediendo actualmente es que las personas se están dando cuenta que pueden integrar las herramientas de un profesional, de un ministro y de una persona estudiada en diferentes áreas dentro de los contextos como herramientas. Y también algo que está pasando y que estoy notando en esta transmisión es que veo mensajes y veo gente que tiene necesidades espirituales muy fuertes y se han identificado personas con lo que ustedes han dicho. Entonces, como tenemos una plataforma que al mismo tiempo damos consejos, pero que también somos gente espiritual, yo quisiera en estos últimos 10, 15 minutos que nos están quedando de transmisión, que ustedes puedan, no sé, tratar de dar algún consejo a estas mujeres. Yo estoy viendo espiritualmente, literalmente, mujeres que tienen problemas más allá de lo que pueden contar en un mensaje.
Esa es la palabra que el Señor me pone en este tiempo. O sea, hay gente que está conectada, que está viendo esto, no en tiempo normal. O sea, estoy hablando de algo que es una locura espiritualmente. No sé si usted se conectó acá por un tema profesional, si se conectó a través de Silvia, a través de Sara o a través de Doña Marta. Pero el contexto es que también hay algo que se llama conexión con el espíritu, conexión con el creador. Y lo que está aconteciendo es que nosotros podemos percibir también la necesidad de otro. Eso se llama empatía, pero también a un nivel espiritual podemos ver cosas que están pasando. Así que en ese espíritu de discernimiento, diría yo en este tiempo, que alguna de ustedes o las tres, para ir cerrando también esta sección que estamos haciendo, pueda dar un consejo a nivel espiritual. O sea, hay personas que en el intelecto han recibido lo que ustedes les han dado, pero sienten dolor. Y de hecho hay mensajes así que no están llegando a nivel de chat, sino que están llegando a nivel personal, porque hay personas que tal vez no pueden expresar eso. Yo sé que las tres ya me entendieron lo que yo estoy tratando de expresar sin exponer nada. Y bueno, le doy el espacio a cada una. Si gusta, inicia Silvia. Yo, bueno. A mí, por mis malas decisiones, ¿verdad? Y mi baja autoestima que padecía y contaba ahora yo tal vez no sufrí un nivel de agresión muy alto, ¿verdad? Pero sí fue un nivel de agresión que me dañó emocional, física y psicológicamente. Pero pude haber, o sea, hay esperanza, el Señor me sacó de ahí. Yo ahora, a mí me costó mucho salir, tuve que buscar casi 3 meses para poder salir de ahí. Y el Señor, en un momento, yo le gritaba, sácame de aquí, o sea, yo me metí por mis propios medios, sácame de aquí, ten misericordia de mí. Y el Señor vino y me hizo así, me sacó, pero pasó un año, ¿verdad? Es muy difícil, muy doloroso, porque dime, quedé yo sola, ¿verdad? Y a veces muchas mujeres crecemos con el tema. Y esta era como la última oportunidad que tenía para estar con alguien, ¿verdad? Y no es así, no es cierto. Uno no necesita a alguien fuera de Dios, porque yo me sentía incompleta. Por más que estaba dentro con mi relación con Dios, por más que antes de la relación y todo esto, yo estaba muy metida con el Señor, pero aún así me hacía falta algo. Y creo que es esta parte de que no le permitimos al Señor llegar porque queremos hacerle ese trabajo al Señor. Entonces, una vez que yo pasé esta situación, el Señor viene y un año después me restauró. O sea, fue muy duro, fue muy difícil, porque es decir, bueno, dejar paradigmas, dejar pensamientos que me implantaron antes, especialmente después de una relación. O sea, yo puedo entender el dolor que uno pasa cuando uno es codependiente en una relación así, es muy difícil. Busquen ayuda, busquen en personas en que les vaya a dar las herramientas, ¿verdad? Porque es muy fácil decirle, usted tiene que tener autoestima, y a veces uno se queda así, pero ¿cómo es que la identidad en Dios, y uno, pues sí, pero ¿cómo se come eso? ¿Cuáles son las herramientas en que, cómo me va a ayudar a mí el saber que soy la hija de Dios? Porque yo sabía que yo era una hija de Dios, que yo soy una hija de Dios, pero no sabía cómo integrar eso a mi vida, ¿verdad? O sea, a mi vida emocional, a mi vida con relaciones con otras personas, cómo sanar ese dolor, ¿verdad? Porque eso pasa y a mí me pasó. O sea, no es solo eso, es que es de verdad, uno necesita buscar ayuda en las personas correctas que le puedan brindar las herramientas tanto espirituales, emocionales, para poder salir adelante, pero sin quitarle el poder al Señor de que Él es el que restaura. Hay fe, o sea, hay esperanza, hay una salida, hay una respuesta. Dios siempre tiene la salida, porque nosotros no pasamos por estos procesos de gratis, ¿verdad? Algo aprendemos y el Señor nos usa para poder ayudar a las demás personas a salir de todas estas situaciones que son duras, son difíciles. Hay personas que también han pasado por problemas en su casa muy difíciles, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones muy difíciles, y yo compartía con una persona un día de estos y yo le decía, lo que usted está viviendo, lo que usted vivió, yo no estoy diseñada para vivir, pero sí estoy diseñada para vivir mis pruebas,
a soportar las pruebas y las cosas que se me van presentando en el camino, las dificultades. Entonces, esto no quiere decir que lo que yo esté experimentando tenga menor valor que lo que la otra persona, porque a veces a uno le dice, ay no, pero eso no es nada, o sea, y lo minimizan o lo hacen, minimizan los sentimientos, los invalidan, ¿verdad? Y es un problema muy común dentro de la iglesia, ¿verdad? Y dice, pero porque eso no es nada, eso pídale al Señor y ya está. No es un trasfondo. Y es importante, más ahora con el índice tan alto que hay de suicidios, ¿verdad? De que no le estamos poniendo atención a la depresión, a veces ni siquiera notamos si la persona que está a la par de nosotros, con la que trabaja diariamente, está sufriendo una depresión. Y aquí es del Espíritu que nos revela todo, y aquí nosotros empezamos a actuar, ¿verdad? Claro. Conforme a la... Pastora, perdón, es que se te cortó un poco ahí lo que estabas diciendo. Si quieres, retomas un poquito la idea para la idea final que estabas diciendo. Es que se te cortó un poco. No, dale con Sarita. Mira. Dígame, pastora. Bueno, mi consejo para tanto mujeres como hombres que puedan estar viéndonos, pero especialmente las mujeres, número uno, no reprimas las emociones que puedas sentir. Son válidas, sean negativas o sean positivas, son válidas. Puedes expresarlas, porque algo que yo digo es que si Dios creó las emociones es para que las sintamos, ¿no? Es para que nosotros las sintamos, las expresemos. Y como dijo Silvia al principio, las emociones son para, creo que dijo como que primero se sienten y luego se reacciona, algo así dijo al principio, ¿no? Pero a veces reaccionamos y después que sentimos, lo hacemos al revés. Entonces creo que primero es, antes de expresar estas emociones, si es una emoción negativa, pensar, o sea, en qué le aporta a mi prójimo, a la persona que tengo al lado, esta expresión que yo le quiero manifestar. O sea, es mejor que yo trate desde la impulsividad, en ira o en enojo, en tristeza. Es mejor que yo trate así, o que yo me calme, la sienta yo primero, porque la emoción la tengo yo, sienta yo la emoción, me calme y luego hablo sobre lo que yo siento. Y ciertamente puedes buscar ayuda en personas profesionales como Marta, nuestra hermana Marta, que es profesional en psicología. Puedes buscar ayuda profesional. Si no te identificas con una persona, porque hay personas que no les gustan los psicólogos. Ajá, así es. No, los psicólogos no. Bueno, no te identificas con, bueno, busca a alguien que tú sepas que esté estable emocionalmente y te pueda ayudar a ti a avanzar, a crecer. Si te gusta consejería desde un campo más espiritual, bueno, estoy abierta, estoy para servir, estoy para escucharlos en lo que yo pueda aportar a sus vidas. No me comprometo, no, como decimos mi esposo y yo acá en CFE, en la comunidad, decimos, nosotros no cambiamos a nadie, no somos Dios para cambiar a las personas. Dios está para cambiarte, pero si tú decides realmente que Dios te ayude a cambiar y equilibrar esas emociones que están dentro de ti. Entonces creo que ya para finalizar, yo mi parte, valida tus emociones, siéntelas, piensa si esa emoción negativa es que le va a afectar a esa persona, especialmente si tienes hijos o hijos, piensa en qué le va a afectar a tus hijos esas emociones que tú puedas sentir, porque son, como dije al principio, son bases que le estás dando, y si tú no quieres que tus hijos sean reprimidos emocionalmente cuando sean adultos, así como lo eres ahora tú, o sea, no quieres que tus hijos vivan lo que tú viviste, entonces creo que es mejor que empecemos a ver hacia adentro y empezar a cambiar poco a poco esas cosas que sabemos y somos conscientes de que están mal en nosotros. Entonces, nada, validen sus emociones, busquen a alguien en quien puedan hablar, en quien puedan confiar y no repriman nada. Lo que sientan,
háblenlo, porque ciertamente mientras más guarde cosas negativas en tu corazón, te va a ir reflejando en tu cuerpo en diferentes maneras, incluyendo enfermedad. Buenísimo. Dígame, doña Marta. Sí, definitivamente las emociones no pasan desapercibidas por el cuerpo. Y si yo almaceno mucha ira, voy a tener problemas cardiovasculares y probablemente me dé un infarto, una hemorragia cerebrovascular, o voy a tomar decisiones muy desacertadas, como las han hecho personas que no han logrado controlar su ira. Vivimos en mundos en donde cada vez la tolerancia, la frustración, cada vez la empatía, cada vez estas habilidades sociales están más inhibidas. Y es muy importante que si me están oyendo madres, sepan que la persona, el referente, el primer referente que Dios utiliza para formar las futuras generaciones somos nosotras. Cuando tú abrazas a tu niño, cuando tú escuchas a tu niño, cuando tú le enseñas a esperar a tu niño, cuando tú le das alternativas para resolver el conflicto a tu niño, cuando tú inclusive le permites, como decía la pastora Sara, expresar lo que está sintiendo, pero en la medida en que lo expresa, también esa capacidad de autocontrolarlo, esa persona pues definitivamente va a ir creciendo. El papel que tenemos como mujeres es sumamente importante, el papel que tenemos como madres, el papel que tenemos como docentes en la sociedad, como modeladoras, eso no lo podemos subestimar y es constantemente, es activo. No es que hoy me pongo el papel de psicóloga, hoy me pongo el papel de docente, hoy soy madre, sino que eso es las 24/7 constantemente. Algo también importante es, como lo decían las chicas, es que al final, si la Doña Marta, creo que se me quedó sin audio. ¿Ustedes la escuchan? No. Doña Marta, no la estoy escuchando. Hágame la enseñas ahí, doña Marta, ya vamos para cerrar. Ya se dio cuenta. Ok, no se está escuchando. No sé si hay algún dispositivo para mientras... Sí, no se escucha. Seguramente se le movió algo. Si puede en los últimos minutos. De igual forma, para mientras doña Marta coordina, los que le quería comentar a las personas es que es muy difícil abarcar todo lo que es gobernar las emociones en una transmisión que hemos estado en 1 hora 20. O sea, es prácticamente imposible. Por eso también apelamos a la intervención de Dios en el asunto, a lo que el Eterno puede hacer con las personas. Si usted quiere contactar con Silvia, con la pastora, con doña Marta, usted puede escribir acá a la página, puede mandar un mensaje. Estoy seguro que ellas las pueden ayudar en las diferentes áreas. Estoy seguro también que hay gente que se ha identificado con alguna parte de las tres. Y es importante que creo que el consejo general, creo que ustedes están de acuerdo conmigo, es que las personas aprendan a buscar ayuda. Que no solamente se queden encerrados en sí mismos, sino que aprendan a buscar ayuda. Yo sé que Dios, el creador, el universo, como sea que usted le diga, algo a usted le va a indicar y le va a presentar la persona correcta para que usted pueda ayudar. A veces, mis estimadas, nos pasa que nos enroscamos en un solo vaso y nos queremos ahogar ahí cuando hay gente que está a nuestro alrededor que nos puede ayudar. Y eso es parte de la humildad también, de saber que somos un cuerpo. Y es parte también de lo que es nuestro eslogan a futuro en unos proyectos, de que realmente todos somos uno. Así que doña Marta, si gusta despedirse, si tenía algo más que decir, que ya la veo que tiene audio, y despedirse también para que ya podamos ir cerrando. Bueno, probando el audio. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Bueno, entonces preguntar, siempre habrá una persona que esté dispuesta a ayudar y es válido, es válido.
y entender que lo que se haga no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Y muchas veces en el proceso avanzamos 3 pasos y retrocedemos 1. A veces avanzamos muy rápido y hay momentos en donde vamos a parar porque Dios nos quiere enseñar algo y de repente tenemos un gran crecimiento. Y eso es muy, muy importante cuando se trabajan las emociones. Saber de que aunque yo quiera tener el control, no soy yo la que tengo el control. En realidad es ese ser interno, ese ser que me crió, el que va a lograr y va a permitir que mis emociones se equilibren y puedan ser efectivas. Y algo también muy importante es que, ¿qué tienes en tus manos? Y en tus manos tienes dones, tienes talentos, tienes capacidades, tienes sueños, tienes muchas, muchas cosas. Si tú logras ver esas cosas y en este momento te están afectando emociones negativas, siempre el poder ver qué es lo que hay en las manos, qué es lo que tú puedes ver hacia adelante, te va a permitir tomar esa fuerza, ese ánimo, ese ceñir, ese levantarse para tomar la decisión, como en el caso de Silvita, cuando tomó la decisión para que haya un cambio y que ese cambio pues sea radical. Entonces yo les animo a que busquen ayuda, que lo hablen, que no se queden callados, porque siempre una emoción reprimida va a ser letal para el cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino que va poco a poco, aunque no nos demos cuenta, va a afectar también nuestro espíritu y al final va a afectar todo nuestro entorno. Entonces, háblenlas, exprésenlas, pidan ayuda y tomen la decisión de querer hacerlo. Muchas gracias. Excelente, excelente. Pastora Sara, nos despedimos. Shalom, shalom a todas. espero que este tiempo de conversación, yo siento que pasó demasiado rápido. Sí. Siento que nos faltó tiempo todavía, pero espero que les haya sido de ayuda lo poco que pudimos aportar en esta hora, casi hora y media que tenemos acá, ¿no? Sí. Espero que pueda ser de ayuda a ustedes como personas individuales o a algún familiar, a algún amigo que puedas conocer en esta situación. Compartan esta transmisión para que podamos seguir ayudando a muchas vidas aún después de que ya este en vivo haya terminado. Y nada, espero que de verdad esto que hablamos el día de hoy puede ayudarlas en, así como nuestra hermana Silvia tomó esa decisión. No, a veces tomar decisiones no es tan fácil, pero a veces tomar decisiones fuertes es lo mejor para dar un giro a nuestra vida y realmente vivir felices. A veces buscar ayuda profesional es lo mejor, a pesar de que a veces nuestro ego nos gana, porque es como que no, o sea, porque tengo que contar a otra persona lo que yo estoy viviendo. Pero si tú no lo puedes manejar, busca ayuda para que otra persona pueda ayudarte a manejar esta situación que tú puedas estar viviendo. Excelente, excelente. Silvia. Bueno, yo les quiero recomendar, voy a hacer un comercial, se llama Tiene que ver Dios con mis emociones. Él es un autor, se llama Daniel Retano, que es un autor costarricense, él es cristiano, es un psicólogo cristiano, ya yo he llevado cursos con él de inteligencia emocional, y él sacó este libro, y creo que es muy interesante porque nos pone cómo Jesús también sufrió de ataques de pánico, ¿verdad? Cuando estaba allá en el Getsemaní, y me dio otra perspectiva, ¿verdad? De la inteligencia emocional del Señor. Entonces, porque a veces vemos que Jesús era perfecto, ¿verdad? Pero, ¿y cómo Él no me va a entender? Porque Él, no, Él tuvo sus momentos, pero Él también supo priorizar cuáles eran sus emociones y lo espiritual, ¿verdad? Entre lo espiritual y lo emocional.
Entonces, lo pueden buscar en Facebook, creo que está como Daniel Betana, psicólogo. Y como decía la pastora Sarita, busquen ayuda. A veces uno tiene que ponerse un poquito vulnerable y necesita guía, ya sea con un consejero espiritual, pero que sea con alguien de confianza, con alguien que no los vaya a manipular, porque estamos en un momento de muy sensible, ¿verdad? Donde estamos abriendo nuestro corazón. Entonces, que sea una persona que usted pueda ver los frutos, ¿verdad? Que se diga, así es. Veo los frutos de esta persona y voy a ir donde esta persona, ¿verdad? Pesarla, pedirle al Señor, si no le gustó, si no hace clic, busque a otra persona hasta que logre encontrar la persona correcta. Buenísimo, buenísimo. Un profesional le puede ayudar a uno en una área, un consejero espiritual le puede ayudar a uno en otra área, y ahí va el Señor, porque somos un rompecabezas y el Señor va armando, ¿verdad? Ahí va el Señor. Entonces es importante buscar ayuda. A veces no tenemos todas las soluciones. El ego es algo que nos ayuda y a la vez nos traiciona, ¿verdad? Como se llama también el orgullo, pero tenemos que entender que somos vulnerables, que somos seres humanos y que tenemos derechos a sentir la emoción, ¿verdad? A no reprimirnos, porque eso no nos hace bien. Y también tenemos derecho a gozarnos, ¿verdad? A tener también esos espacios de gozo, esos espacios de coinonía con personas que amamos, de disfrute, o sea, que tenemos derecho también a eso, ¿verdad? Y sobre todo disfrutar el proceso. O sea, el proceso no es fácil, o sea, no es, pues siempre estamos en proceso, ¿verdad? El Señor siempre nos está procesando, no es fácil, pero disfrutándolo y dejándose llevar por el Señor, ¿verdad? Porque queremos superarnos, queremos ser mejores personas, queremos ayudar a la gente. Tenemos que dejarnos llevar por eso y decir, de aquí estoy, ¿verdad, Señor? Esto es lo que me está pasando, y de verdad ser sinceros y para que el Señor pueda hacer. Y un placer, no conocí a la pastora Sara, me siento honrada también de haber compartido con ustedes. Se hizo sumamente corto. Es mutuo. Sí, tenía, pero muy bonito. La verdad, la experiencia ha sido muy enriquecedora, creo que para las tres. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes tres, de verdad, por esto que están disponiendo de su tiempo para sacar para las personas. Esta grabación va a quedar ahí. Y bueno, para mientras las dejo a ustedes un momentito para yo despedir el programa, que pueden decirme ahí con su manita hasta luego a las personas que están por ahí. Yo me quedo por acá y se me quedan por ahí momentos. Si doña Marta tiene que retirarse, lo puede hacer. A las personas que están aquí en la transmisión, decirles, reiterar, no se queden en silencio. Específicamente las personas que por el discernimiento espiritual logramos entender que tienen necesidades, que han escrito en privado. Esto es más amplio, hay más cosas que puede hacer, no solamente las herramientas profesionales que estas mujeres pueden entregar, sino también las herramientas espirituales que lo pueden hacer. Así que sin más, yo me despido, que puedan ustedes tener una linda noche y shalom, bendiciones.